Estudiando para compartir. Lección 2. La misión de Dios en favor de nosotros. Segunda parte. Es un placer saludarte en esta ocasión aquí en nuestro espacio Estudiando para Compartir. En este momento me encuentro muy feliz de estar llevando a cabo este espacio con dos de mis compañeros de ministerio, Pastor Alexis Goitía, pastor del distrito Tintal. Bienvenido, pastor, a este espacio. Gracias. Y también al pastor Arnulfo, pastor del distrito Usaquén. Pastor Arnulfo, bienvenido a Estudiando para Compartir. Gracias. Así que estamos en este día aquí, apreciados amigos, con un tema fundamental, un tema muy importante. Pero antes quisiera preguntar si quieren, apreciados compañeros, dar un saludo a nuestra hermandad en este momento que nos escucha allí a través de la transmisión. Pastor Alexis. Claro que sí, pues contentos. Gracias por hacer de este espacio Estudiando para Compartir un espacio importante. Vemos reacciones, comentarios y eso nos anima a seguir adelante. Amén. Gracias, pastor. Claro que sí. Vamos a estar muy atentos a la lección de hoy que está extraordinaria. Pero, pastor Arnulfo, un saludo a nuestra hermandad allí que nos ven a través de la transmisión. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder saludarles en este día. Nos alegra poder conectarnos a través de este medio y poder compartir esta hermosa lección donde aprenderemos grandes lecciones para nuestra vida. Claro que sí. Sin duda seguimos acá aprendiendo cada vez más. Es un proceso continuo, justamente decía la lección, de toda la vida. Aprendizaje, seguir a los pies del Señor. Así que esperamos que en este espacio pues no sea la excepción. Y vamos a empezar con la lección entonces, vamos a entrar en materia. Y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué consejo pedagógico daríamos a nuestros maestros de escuela sabática? Pastor Arnulfo, ¿qué consejo pedagógico darías a nuestros queridos alumnos que están allí atentos? Claro que sí, Pastor Jonathan, queridos hermanos. Quizás ya se ha dado, pero es bueno recordarlo, ¿cierto? Un consejo importante que debemos tener en cuenta nosotros, los maestros, ustedes que nos ven allí a través de la transmisión, esto es que cada maestro puede hacer una buena introducción en cada repaso de la lección, porque de esa manera podemos captar la atención de nuestros estudiantes y así poder tener una lección efectiva. Excelente. La introducción es una de las partes más importantes al repasar la lección de la escuela sabática. Así que es un gran consejo para que lo podamos tomar cada uno de nosotros. Pero, Pastor Alexis, ¿qué otro consejo agregaríamos? ¿Qué podemos adicionar a nuestros maestros y a los estudiantes de la escuela sabática? Querido maestro, querida maestra de escuela sabática, es importante innovar. Esfuérzate para cada sábado cuando llegues a la clase, presentarte de manera fresca, con un mensaje fresco, de manera que los estudiantes, tus alumnos, no siempre vean la misma forma, el mismo inicio, como que los hermanos saben, Ok. pues ya va a terminar. No, simplemente, cada sábado viene con ánimo diferente, entusiasta, nos motiva, nos sorprende a tus estudiantes, eso hace mucho bien. Estupendo. Qué bueno poder traer recursos, ¿cierto? ¿Verdad? Metodologías diferentes, una actitud refrescada en el Señor, claro que sí. Así que son consejos que podemos tomar para nuestra vida y podemos implementar en nuestra iglesia local. Yo agregaría algo a los dos consejos que han dado mis colegas y es tratemos de utilizar ese reto que aparece los días jueves. A la gente hoy le encanta ser retada, ¿no? Y en redes sociales vemos todo el tiempo retos de personas que están colocando allí. Pues aprovechemos al máximo, apreciados maestros, para retar y para hacer un seguimiento a los que cumplen los retos y programemos un incentivo. No sé si están de acuerdo, apreciados Un compañeros. Claro que sí. A veces espiritualizamos Bien, todo, me ¿verdad? parece bien. Pero siempre incentivar motiva. Puede ser al cierre del trimestre. Los que hicieron parte o todo el proceso de las tareas, démosle un incentivo. Eso motivará sin duda a la iglesia. Y de hecho Dios nos incentiva también al ofrecernos la corona de la vida, ¿verdad? Así es. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Y la pregunta que quiero hacerles, mis apreciados, en esta ocasión es, hablando del tema de la misión, ¿en quién se origina la misión? ¿En quién se origina la misión? ¿Será que se origina en el pastor Ted Wilson?
¿Será que se originó en Elena de White? ¿O será que se originó en el apóstol Pedro? Pastor Alexis, ¿qué piensa usted? El que es por siempre y para siempre, en él se origina. Es en Dios como deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en quien se origina la misión y consiste en alcanzarnos a todos. Magnífico. Es decir, la misión desde el punto de vista de la lección de la escuela sabática no se origina en la iglesia adventista del séptimo día, se origina en el mismo Dios. Pero quisiera preguntar, Pastor Arnulfo, si usted quiere agregar algo, algún comentario adicional a lo que ha mencionado el Pastor Alexis. Claro que sí, hay un texto bíblico muy interesante que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa pregunta es bastante interesante, Pastor Jonathan, la que usted hace en quién se origina. Se origina en Dios, ¿cierto? Pero hace un énfasis en que Jesús es ese ente, ¿cierto? El cual inicia, digámoslo así, lo que es la misión, Camino. el camino. Y el texto Ok. bíblico no lo menciona. Extraordinario. Entonces, aparte de la lección, creo que es muy iluminador para nosotros, porque realmente cuando se trata de cumplir la misión, vemos que es algo que nació en la mente de Dios. No nació en la mente de una institución religiosa, no nació en la mente de nosotros como seres humanos, nació en la mente del Señor y consiste en salvar, en redimir al pecador. Ahora, ¿cuándo surgió esa misión? En la mente de Dios. ¿Qué nos decía la lección de la escuela sabática, Pastor Arnulfo? Claro que sí, ¿cuándo se originó la misión? Hay muchos conceptos, ¿no? Que se originó cuando Jesús vino aquí a la tierra, que en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Sí. Testamento. Pero debemos darnos cuenta que la misión se originó antes de la creación. Ya Dios había hecho un plan, Sí, ¿cierto? ok. De que nosotros íbamos a ser alcanzados, porque pues Dios es un Dios omnisciente que lo sabe todo, pero eso no quiere decir que Dios no impidió que la obra avanzara. Por eso el origen de la misión se origina ¿en dónde? Antes de la creación, incluso desde el mismo cielo. Muy bien. Me llama la atención como lo dice el apóstol Pedro, cuando habla del cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, ¿cierto? O el Apocalipsis, realmente en las escenas de adoración del capítulo 4 y 5, lo cual nos remite a los días de la eternidad, ¿verdad? Allí se origina la misión en la mente de Dios desde antes de la creación. Y Pastor Alexis, cuéntanos un poco en qué consiste, ¿cierto? O para qué se estableció la misión. Para deshacer las obras del diablo. O sea, Jesús vino a este mundo para deshacer Las obras de- las obras del diablo. O sea, el plan de Jesús era que el universo entero pudiera reconocer la soberanía de Dios y de forma especial pudieran reconocer el amor de Dios. Por eso el apóstol dice que en la muerte de Jesús en la cruz significó la condenación del enemigo. Extraordinario. O sea, ese plan, en otras palabras, le tumbó todo el andamiaje a Satanás, ¿cierto? Y pudo vindicar al Señor Así es. al efectuar la redención por cada uno de nosotros. Pero me llama mucho la atención y gracias por las respuestas que ustedes han compartido, porque creo que adicionan, enriquecen, ¿cierto? La comprensión de nosotros como estudiantes de la Escuela de Cristo de este hermoso tema. Ahora, notamos al Padre, al Hijo y al Espíritu participando en la obra de salvar almas. Sí. ¿Qué lecciones o qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué podemos tomar de allí? ¿Qué lecciones prácticas podemos nosotros tomar de ese hecho? Claro que sí, Pastor Jonathan. Primero que todo, debemos tener en cuenta, hermanos, que según la lección aprendemos que la misión no es nuestra. La misión viene de Dios, ¿cierto? Y respondiendo a la pregunta sobre qué lecciones prácticas podemos nosotros aprender, tengo tres lecciones que quiero compartirlas rápidamente con Estupendo. ustedes en este día. Y dice la primera lección, que nosotros no estamos solos al momento de ir a salvar almas. Dios nos ha Amén. prometido que estaría con nosotros todos los días. Segunda lección, no soy yo quien traigo las almas. Yo solamente soy ese pequeño instrumento en las manos de Dios para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan ser alcanzadas por el mensaje de Cristo. Y última lección y tercera es que tenemos la victoria asegurada en el nombre de Dios. Amén. Amén. Qué preciosas tres lecciones. Gracias, pastor.
Entonces, la primera lección, repasando, La primera lección es que la misión no es nuestra. nuestra la misión. Segundo, no estamos solos al momento de ir a hacer la misión. Y en Estamos tercer solos. lugar, tenemos la victoria Como la victoria. asegurada. Amén. Pastor Alexis, cuéntanos en tu experiencia qué lecciones tomas del hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos participando en la salvación de las almas. Me gusta ver a la deidad trabajando porque nos motiva y nos desafía a hacer lo mismo. O sea, queremos tener éxito en el cumplimiento de la misión, queremos que nuestras iglesias se levanten para conquistar vidas para el reino, debemos copiarnos de la fórmula divina. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos para salvar un pecador, eso quiere decir que toda la hermandad, pastores, líderes de junta, miembros de iglesia, unidos, organizados, campañas evangelísticas, campañas de grupo pequeño, salida, entregar libro misionero del año, literatura, impactar vidas. Eso nos dará éxito. Amén. Preciosas lecciones, ¿cierto? Sencillas, pero creo que hermosas para tomar, para aplicar en nuestra vida. ¿Saben? Yo tomé una lección que me pareció muy llamativo el hecho de ver a la deidad también en la actividad de salvar y encuentro que en la agenda de Dios aparece todos los días esa actividad. Y creo que una lección práctica es que nosotros en nuestra agenda diaria, que a veces está colmada de actividades seculares, de todo tipo de diligencias, estudios, negocios, deberíamos también incluir en nuestra agenda, así como Dios lo hace, la tarea de salvar almas. Quería resaltar y también un texto. Quería pedirte que resaltaras el texto de Juan, que habla sobre la agenda. Yo creo que nos puede motivar. Claro que sí, el texto al cual hace referencia a la lección de la escuela sabática se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Encontramos allí el versículo 21 y 21 y 22. San Dice, Juan 20. correcto, San Juan 20, 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, recordemos que aquí está apareciendo el Señor resucitado recientemente a los discípulos y les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que vemos allí a la deidad involucrada, ¿cierto?, en la acción de salvar, mis apreciados. Ese es un texto referente, ¿cierto?, para tenerlo allí todo este trimestre y meditar en él y que así como Padre, Hijo, Espíritu se involucraron y Jesús nos ha enviado, pues nosotros también lo podamos hacer. Ahora, hay una pregunta aquí muy importante y es, el mandato bíblico de la comisión es universal. ¿Cómo podría resumirse en 4 aspectos sencillos? Claro que sí. Eso es importante tener en cuenta, es que es universal. Sí, La lección nos hablaba de 4 elementos fundamentales. Quiero compartir con ustedes en este momento los 2. Ya mi compañero Pastor Alexis los siguientes. El primero es que vemos que en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 17, Jesús le ordena a sus discípulos que vayan a Galilea. ¿Con quién? Con él, para estar con él. Esa es la primera. La segunda aspecto que es también importante y es bueno resaltarlo en este momento, es que después de que ya les dice que vayan a Galilea, que estén con ellos, Jesús se acerca a ellos declarándole la autoridad de él, toda su autoridad y su soberanía. De esa manera se cumplen los 2 aspectos. Los siguientes aspectos, Pastor Alex. entonces estar con él en primer lugar y después le dice, toda autoridad me ha sido dada. Ajá, ujú. Primeros 2 aspectos. ¿Y cuáles son los otros 2? Los resultados. O sea, si Jesús está conmigo y me dio autoridad, ¿para qué? Para ser discípulo. Dios quiere que yo haga discípulos. Dios Amén. quiere que tú hagas. Dios quiere que tú hagas discípulos. Entonces, si lo hacemos, pues estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué precioso. Así que estos 4 ingredientes son fundamentales para que también los tengamos allí siempre en nuestro radar, ¿cierto? Seamos conscientes de estos 4 elementos que son claves de ese mandato bíblico que el Señor nos ha dado. Ahora,
al mirar la gran comisión, esa misión que nació en la mente de Dios, ¿cuál es el único verbo con fuerza imperativa en la gran comisión? Mateo 28, Hay un verbo del que cuando se 19. analiza gramaticalmente en el idioma original, vemos que hay un verbo, es el único verbo, según el autor de la lección, que es el pastor Kleber Goncalves, que menciona con fuerza imperativa. ¿Cuál es ese verbo? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Ser discípulo. Ir a ser discípulos. Ir con ese propósito, ¿cierto? Movernos. Hacer discípulos es el mandato que Dios nos ha dado, mis apreciados. Ahora, ¿qué significa esto para la iglesia? ¿Qué significa esto para nosotros? O sea, ese verbo es interesante porque es un verbo que está en imperativo. No es si es que queremos, no es que, bueno, me lo está No diciendo. es opcional. No es opcional, es una orden que Jesús nos está dando a nosotros, que tenemos que ir. Y ese es el mensaje principal de esta pregunta, y especialmente a ustedes, queridos maestros, enfaticen esta partecita con sus alumnos, y es que tenemos la responsabilidad y la tarea de ir a qué? A ser discípulos. Es una orden que Dios nos ha ordenado. No es que si queremos, no. Podemos decir, suena feo, pero nos toca. Es un imperativo. Es un imperativo, sí. Muy bien. Bueno, hacer discípulos es una acción de 3 pasos. Discipular, número 1, es enseñar a Jesús. O sea, imagínate, hermano, que tú me vas a discipular a mí. Número 1, debes asegurarte de que yo conozca a Jesús. Que yo sepa quién es Jesús. Listo. Jesús es Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el enviado por el Padre. Jesús es el que murió en la cruz para salvarme. Jesús es el inocente que se hace culpable para que yo culpable sea inocente. Esa es la primera acción de discipular. Discipúlame, por favor. Enséñame a Jesús. Número 2, discipular es integrarme a la amistad de la iglesia. Que no solo me presentas a Jesús, sino que me permite formar parte de la convivencia, de la comunidad con los que ya creen también en Jesús. Y número 3, que en realidad este es el clímax del discipulado, es que después de haberme mostrado quién es Jesús, ingresarme al núcleo de los que también creen en Jesús, ahora es motivarme y enseñarme a que yo haga lo mismo que tú estás haciendo conmigo. El discipular es que me digas cómo yo o me acompañes a hacer lo mismo que tú acabaste de hacer conmigo. Ahora, mirándolo de aquí para allá, discipular es presentarte a Jesús, agregarte o añadirte a la comunidad de los que ya también creen y juntos enseñar a otros para que hagan lo mismo. Y que se multipliquen hasta el fin del Multiplicación. mundo. Bueno, creo que han sido respuestas muy completas. Estas respuestas de la misión, cómo se conecta con el discipulado. Estos temas son los temas que el enemigo no quiere que la iglesia escuche, ni se active, porque realmente esto es lo que nos dará crecimiento, multiplicación, para que Jesús, queridos, pueda venir pronto. Pero aquí hay un tema también que abordaba la lección de la escuela sabática, que es el tema del juicio. El tema del juicio, que es una palabra que, juicio, ¿no? Produce como escalofrío al saber que vamos a ir a comparecer ante un juicio, ya sea terrenal o incluso algunos temen al juicio celestial. Pero ¿por qué el evangelio debe ser primordial en la idea del juicio? Vemos que Apocalipsis 14 presenta el mensaje del primer ángel en el versículo 6, ¿sí? Y entonces encontramos esa conexión acá, juicio, evangelio eterno. ¿Cómo se relacionan el juicio y el evangelio eterno? Claro que sí, pastor. Como usted lo mencionaba, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos habla hablando del primer mensaje del primer ángel, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Que cuál es? Dice ahí, iniciando el versículo 14 del 6, dice, vi en medio del cielo volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Esa palabra es clave, fundamental, que ustedes, maestros, la tengan en cuenta. El evangelio eterno, ¿para qué? Para predicarlo, y ahí se englosa a toda nación, tribu y lengua. Pero el versículo 8, que es la otra palabra que se encuentra, que es la que estamos tratando de relacionar, dice el versículo 7,
decía en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando nosotros predicamos el Evangelio eterno, ¿a quién estamos predicando? A Cristo. A Cristo, porque Jesús es eterno. Al ser eterno, por eso se predica que el Evangelio es eterno. ¿Y qué se predica además del Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y qué predicamos a través de las buenas nuevas? La segunda venida de Jesús. Cuando predicamos Amén. la segunda venida de Jesús, estamos en pocas palabras anunciándole al mundo de que Cristo viene por segunda vez y que nos anuncia de que un juicio va a venir. Muy bien. Pastor Ahora, Alexis. no debemos por qué temer a un juicio si acepté el Evangelio. Si tengo a Jesús, voy seguro para ese juicio. Vamos seguros porque Él es nuestro abogado, Árbitro, ¿cierto? Nuestro intercesor, Justificador. el que nos ayuda, como en la escena que aparece en el libro del profeta Zacarías, esa escena de juicio donde Josué, es el sumo sacerdote y representa al pueblo, aparece con vestiduras viles, pero el ángel de Jehová, que es Cristo, ordena que esas vestiduras sean reemplazadas por unas vestiduras limpias y de esa manera es absuelto en Amén. medio de ese Amén. juicio. Amén. Mis queridos, este tema es un tema fascinante realmente, pero vamos a pasar aquí un poco a la forma en que Dios en el Antiguo Testamento, según la lección de la escuela sabática, había planteado la estrategia de hacer misión. ¿Qué podemos decir, mi apreciado pastor Arnulfo, sobre ese punto particularmente? Es importante y debemos rescatar en los tiempos cómo Dios se ha manifestado para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan escucharlo a Él. Recordemos, hermanos, queridos maestros, Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿cierto? Y con su descendencia. ¿Cuál era ese pacto? Era un pacto específico. Y el pacto específico era que ellos fueron llamados, fueron creados y fueron comisionados para ser agentes de la misión de Dios. ¿Y cuál era esa función que ellos debían hacer? Debían ser canales de bendición para otras naciones aledañas en las cuales ellos se encontraban. Y de esa manera, a través del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia, esa nación que iba a ser grande hubiese sido una bendición para los demás pueblos en el Antiguo Testamento. Perfecto, entonces ser una bendición para todas las naciones, es lo que nos estás queriendo mencionar, circundantes, aledañas, pueblos vecinos, Ujú. ¿cierto? Y todo el que fuera Israel, ¿verdad? Ser una bendición y de esa manera presentar la misión de Dios. Esa fue la presentar el plan de estrategia, Dios. esa fue la estrategia que utilizó Dios. Perfecto. Ahora, Pastor Alexis, ¿ha cambiado algo en el Nuevo Testamento? ¿En la forma de Dios plantear la estrategia? Tanto en el Antiguo ¿O hay como en algo el similar, Nuevo, tal tanto vez? en el Antiguo como en el Nuevo, somos una nación santa. Somos Amén. un pueblo escogido. Sí. Somos la esencia de Dios para salvar. En el pasado, las naciones iban a Israel para ser bendecidas. En el presente, nosotros vamos a las naciones para bendecir. Amén. Claro que sí. Así que por eso el Señor lo dijo en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, bautícenles, enséñenles las cosas que yo les he mandado. Así que no perdamos la perspectiva de ir. Tengamos en cuenta que la misión nos impulsa a salir de nuestras iglesias locales, porque a veces queremos quedarnos muy cómodos, ¿no? Allí en la iglesia, que la gente venga a la campaña, que la gente venga al programa, pero realmente, mis queridos, que nuestras iglesias puedan ser motivadas a ser iglesias misionales cuyos presupuestos, programas y energía está enfocada hacia afuera, porque recuerden que esa es la forma en que Dios nos ha indicado que debemos trabajar a partir de esa nueva dispensación, allí en el Nuevo Testamento, según lo indicó nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que le dio una explosión misionera a la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Y por eso también nosotros debemos tener, por la gracia de Dios, esa explosión misionera. Ahora, la misión es para la iglesia lo que el aire es para nuestra vida. Qué tremenda esa frase. Claro, A mí me tocó esa frase. Sin aire, ¿qué pasa con nuestra vida? nos morimos. Nos morimos. Sin misión, ¿qué pasa con la iglesia? Se muere la iglesia. ¿Qué puedes hacer personalmente, Pastor Alexis, para sostener la vida de la iglesia? Todos a evangelizar. ¿Cuál es tu cultura? Si es evangelizar, la iglesia va a seguir creciendo. Amén. Claro que Gracias, sí, pastor. pastor. Ese consejo. Quiero mencionarlo aparte de eso. Claro, ese es ¿cómo se le puede mencionar? El eje efectivo. Esencial. Evangelizar, Fundamental. evangelizar, evangelizar.
Pero para que podamos hacer eso, hermanos, nuestra iglesia debe tener una motivación. ¿Y cuál es esa motivación? La Nueva Jerusalén. Yo quiero estar en el cielo, yo no sé ustedes, Amén. Amén. pero yo no quiero estar solo. Sí. Yo quiero Wow. estar con mi familia, porque yo sé que tengo familia que no conoce al Señor, tengo amigos que no conocen del Señor, tengo aledaños, personas cerca de mí que necesitan también del Señor. Por eso necesitamos motivarnos para que no solamente yo sea salvo, todos los que se... Y el Señor no retarda su promesa. Es que es paciente para que Amén. seamos los instrumentos de alcanzar a los que faltan. Amén. Totalmente. Y saben, estoy de acuerdo con ustedes, con lo que han mencionado. Nuestra cultura debe ser la evangelización, un estilo de vida, ¿cierto? Debemos tener claro que Jesús viene, que hay personas que lo necesitan, pero básicamente también creo, adicionaría, que tenemos que ubicar dónde está nuestra vida, ¿cierto? A veces en las iglesias se ubican como hermanos conservadores y hermanos liberales, ¿cierto? Pero ese rótulo creo que ya es hora de dejarlo a un lado. Tenemos que ubicarnos es hermanos que están haciendo discípulos y hermanos que no hacen discípulos. Tenemos que ubicarnos en ese terreno, mis queridos. Amén, amén. ¿Cuál es el terreno que estamos pisando? Haciendo discípulos. Exacto. Es ahí donde tenemos que estar ubicados para que la iglesia no muera, sino que tenga vida, tenga oxígeno a sus pulmones. Pero avancemos un poco, porque la lección nos hablaba de 3 zonas geográficas que están establecidas por el Señor para ser sus testigos según Hechos 1:8. La primera ¿Cuáles son? zona, pues dice que es Jerusalén. Id a Jerusalén, en nuestro caso, pues Jerusalén es mi familia, mis vecinos, mis amigos. Así que, queridos, no olvides tu familia. A veces somos muy buenos en apoyar el evangelismo en la iglesia y eso está bien. Eso es una zona de trabajo. Pero ¿y mi familia? Mi casa, mis amigos, mis vecinos. No los olvides a ellos. Ellos te necesitan. Excelente. Zona 1, queda clara, la familia, la casa, ahí los cercanos. La zona 2, ¿cuál es? Mi apreciado pastor Arnulfo. Quiero hacer un pequeño comentario. Es importante, queridos pastores, que la predicación del Evangelio, como lo hemos mencionado, se dimensiona en unos niveles. Ya mencionamos el nivel número 1. Quiero compartir con ustedes en este momento el otro nivel que es Judea y Samaria, ¿cierto? Judea tiene que ver, queridos hermanos, queridos maestros que me ven, se refiere a aquellos conocidos. Tú tienes amigos, ¿no? Yo también tengo amigos del trabajo, de mi barrio, ¿cierto? Compañeros, etcétera. A esas personas también debemos alcanzarlas. ¿Cómo? A través de las estrategias que Dios, o hemos mencionado a través del estudio. Y en Samaria ya es ir un poquito más allá. Si Dios te ha dado la capacidad de no solamente evangelizar tu casa, tu familia, tus hijos o tus compañeros de trabajo, y tienes ese don misionero, salir un poco más allá y es poder evangelizar tu ciudad, tu país, hablando un poco acerca de, simbólicamente, de Samaria. Muchas gracias. Y la zona 3, según el autor de la lección, es la expresión dicha por el Señor que tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra, porque este mensaje es un mensaje para compartir de forma universal para que ocurra esa escena de Apocalipsis 7, 9 y 10, donde todos aparecen alabando al Cordero de toda nación, tribu, lengua y pueblo victoriosos en el reino de los cielos. Así que podemos utilizar varias estrategias. Y la lección de la escuela sabática el día jueves nos desafiaba, ¿cierto? ¿Cómo se conecta esto con el desafío de la lección? Repasemos un poquito el desafío de la lección. ¿Cuál es? El desafío de la lección es ir a cuál zona de las 3. ¿Por dónde tenemos que empezar? A la primera, mis amigos. Mis Mi Amigos, familia. familia y ¿quién más? Y hay un pensamiento de Vecinos. Hay un pensamiento de Elena White que dice, quizás no tienes recursos para ir a la China, pero puedes ir a tus vecinos. Totalmente. Así que somos invitados, somos desafiados y maestros. Aquí es donde tenemos que hacer hincapié a buscar la forma en que nuestra clase sea desafiada de todos, ¿cierto? Esta semana pasada el desafío era orar, ¿cierto? Por personas. Esta semana el desafío es, o sea, por personas cercanas a nosotros, orar por ellos. Esta semana el desafío es comenzar, ¿sí? A indagar estas personas, quiénes son, sigamos orando por ellos, pero personas que están dentro de nuestra comunidad, muy cercana. Allí esto es clave, que podamos nosotros motivarlo. Pastores, ¿cómo
crees, Pastor Arnulfo, que tus vecinos no adventistas ven tu iglesia, allí tu distrito eh, de Usaquén? ¿Cómo ven esas iglesias? ¿Cierto? ¿Cómo sabes? No sé si tienes algún criterio de medición. Si la percepción es positiva, ¿qué puedes hacer para fortalecer eso positivo? Y si es negativa, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? Y la misma pregunta ahorita para el pastor Alex. Pastor Jonathan, pues es una pregunta bastante desafiante y bastante dura. ¿Por qué lo digo? Porque hay en ocasiones que la iglesia a veces está en los dos lados. Hay momentos en que la iglesia es activa a través de la obra misionera, pero hay momentos en que a veces impacta de una manera, digamos, no negativa, pero nos quedamos allí, en Pasivamente. stand-by, pasivamente, y es una alerta importante en la cual nosotros debemos entender de que algo está fallando. Por eso debemos entender que, pues allí en el caso de mi distrito, gracias a Dios las iglesias son poderosas. Amén. Entonces, ¿Y cómo crees que los vecinos ven las iglesias? es importante esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ven? Nos ven como ese medio por el cual esto son alcanzados. Porque no solamente predicar es en las cuatro paredes. En el distrito hemos realizado algunas actividades como ferias de salud, de salud, Magnífico. y eso ha captado la atención de la gente, donde ellos nos dicen, estos no lo han hecho por acá. ¿Cuándo vuelven? Entonces, en cierta forma se impacta de manera positiva en la Con comunidad, actividades de servicio, con actividades de servicio. actividades de Así es. administración a la comunidad. Pastor Alexis. Quiero darte un caso puntual y es que en los meses pasados entregamos el libro Misionero del Año. Sí, Bueno, dicho sea de paso, Conflicto de los Siglos es el libro misionero de este año y será también del próximo año. sí. Y tuve la bendición de repartir libros, o sea, porque yo compré una caja para hacer la labor como familia, una caja de libros, 20 libros, y me dediqué a repartirlos en los alrededores de la iglesia. Y quiero destacar la iglesia Nueva Esperanza, Distrito Tintal, la vecina de al frente, esa hermana, esa señora, bueno, le digo hermana porque ya por fe la veo como miembro de nuestra iglesia, Bueno, pero esa vecina se alegró, se emocionó. ¿Usted es el pastor? Me preguntó, sí, mira, te vino a obsequiar este libro, oramos juntos y me dijo, qué alegría saber que vas a volver a la casa. Es decir, nuestros vecinos les gusta, a nuestros vecinos les fascina que nosotros les hablemos. muy bien. Entonces, vemos actividades de servicio, vemos actividades de compartir literatura, libros. ¿Qué aspectos por mejorar, cierto? En No este esperar, en momento mi caso, Distrito podríamos Tintal, también tener en cuenta. no esperar hasta el próximo libro del año. O sea, yo debo buscarme otra excusa para ir donde la vecina. Bien, pastor, gracias. Yo también me uno a Sí. a ese medio, no solamente hacer evangelismo a través de la página impresa, sino que también continuar con esos procesos, como por ejemplo se hizo una feria de la salud, digamos, en este caso en el distrito, no solamente quedarnos con la feria, empezar a hacer un seguimiento a esas personas que se ha atendido. Y Amén. de esa manera poder alcanzarlas. Bien, ahora, la credibilidad de la iglesia en la comunidad depende totalmente de si nuestra vida refleja el amor de Dios o no. ¿Qué consejo darías a tu iglesia para que alcance este ideal? Pastor Bueno, Arnold? queridos hermanos del distrito Saquense, me están viendo en este Y momento, también de toda la y de asociación. toda la asociación, pero el distrito es el distrito, ¿no? Pero para toda la asociación del Alto Magdalena, todos los maestros que me escuchan en esta tarde o en este día, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta de que podemos avanzar en el nombre de Jesús. Amén. No hay obstáculo en el cual nosotros no podamos pasar. Sí van a ver, claro que sí, pero si nosotros vamos revestidos de la gracia, de la bendición de Dios, vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Consejos para tomar, apreciados maestros, apreciados miembros de la escuela sabática. Pastor Alexis. Con respecto a la credibilidad, yo creo que debemos superar lo que mejor sabemos hacer. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que mejor sabemos hacer es evangelismo público. Pero debemos superarlo. Mira, ¿y por cómo así? Sí, porque nuestra credibilidad se ve afectada porque hacemos una campaña, le ponemos el corazón, le sonreímos a todo el mundo, le obsequiamos revistas prioridades, libros, lo sentamos en la banca, le hacemos chocolatico, aromática.
pero cuando acabó la campaña, volvemos a nuestra vida real, Sí, a nuestro diario vivir normal y probablemente vemos en la calle a un amigo que asistió a la campaña y quizás ni lo reconocemos o si lo reconocemos, ah, hola, pero como vamos rápido, dice, bueno, y esta no era la gente que me quería, que me abrazaba y ahora como que se acabó la se campaña acabó. ya. Hermanos, ya Jesús nos marcó la ruta. ¿Qué debemos hacer? Metámonos, entremos en la agenda de Dios. Ya usted lo decía, Así es. pastor, la agenda de Dios es una agenda de salvación. Todos los días está alcanzando gente. Hagamos lo mismo. Si todos los días hacemos evangelismo, nuestra credibilidad no se va a poner en Total. riesgo, porque no es que este hombre siempre me habla de Jesús, siempre me invita a la iglesia, siempre me hace llamado, siempre quiere que yo esté en la fe. Es su estilo de vida, no solo un programa. No es un programa. Magnífico. Yo adicionaría a la iglesia, que en este momento estoy pastoreando, que es un proyecto muy interesante denominado Iglesia Amigable, apreciados líderes. Recordemos y apreciados hermanos de la asociación, seamos bendición para la gente. Amén. Si la iglesia, decía una vez un pastor, se llega a caer por un terremoto, nos extrañarían en la comunidad. Hay tal vez, a veces nuestras iglesias son conocidas como los que forman trancón los sábados porque ocupan un poco de puestos ahí con carros, ¿cierto? O los que a través de los parlantes, pues a los vecinos los incomodan por cantos, predicaciones, qué sé yo. Seamos una iglesia que bendice a la comunidad. Démonos a ellos, suplamos sus necesidades y que Dios nos llene del amor, ¿cierto? En nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Se quedaría ese consejo. Tres consejos prácticos para ese hermano que hoy se le despertó el espíritu. Ese hermano que nos está mirando allí y dice, wow, voy a ser discípulos. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, usted acaba de dar una ruta eclesiástica, es decir, como comunidad eclesiástica, démonos a la gente que si el terremoto nos tumba la iglesia nos extraña. Ahora yo quiero presentar una fórmula para ti, específicamente como hermano Individual. individual. Número uno, debes dar testimonio en tu labor. ¿Cuál es tu empleo? ¿Qué haces en tu empleo? O sea, ¿cómo te ganas el dinero? ¿Cómo Dios te provee el dinero? La fórmula que Dios te ha dado para otorgarte los recursos diarios es tu fórmula prioritaria de evangelización. Debe ser el mejor. Y cuando digo mejor, No sean talentos, no me refiero a talentos. Debe ser el mejor, es porque eres puntual, íntegros, ordenado, íntegro, moralmente confiables. confiable. Número dos, identifica qué hermano o hermana en tu iglesia de verdad es un evangelista. O sea, ese hermano que siempre lleva visita, aun cuando no hay campaña. Ese hermano que los sábados sale a dar estudio bíblico. Ese hermano o esa hermana es, es un instrumento útil. Simplemente dile, hermano, yo quiero que me enseñes. Quiero verte haciéndolo porque yo también quiero hacerlo. Y Tercero. número tres, papá, mamá, si evangelizas, si lo haces cada día, si tu vida gira en hacer discípulos, tus hijos lo van a ver Amén. y van a decir, yo quiero hacer lo que hacen mis padres. Y las futuras generaciones están aseguradas. Amén. Excelentes consejos. Pastor Arnulfo, para cerrar, pocas palabras, ¿cómo resumirías el punto principal de la lección de esta semana? Debemos recordar, queridos hermanos, pastores, que tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, no ante los hombres, no ante los pastores, ni a los ancianos, solo somos instrumentos. Tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso con nuestro Dios. ¿Y cuál es ese compromiso? La responsabilidad que nos ha encomendado, ser discípulos, alcanzar a aquellos que también son parte para el reino de los cielos. Amén. Gracias, pastor. Pastor Alexis, la misma pregunta. Punto principal de la lección que tomas para tu vida. Estoy agradecido. Yo estoy agradecido. Jesús me salvó. Amén, amén. No soy digno de tanta belleza de parte de Dios, pero Él me ama y me otorgó salvación. No estaría bien quedarme con eso. Lo mismo pasa contigo. No te quedes con, no te quedes. Dios no es solo para ti. Dios también lo necesita mucha gente y tú eres el instrumento. Amén.
Mis apreciados, el punto que tomo para mi vida es que como iglesia necesitamos invertir el tiempo, la energía y los recursos en hacer la misión, Amén. en hacer discípulos. A veces invertimos el tiempo, la energía y los recursos y hay personas que están muy preocupadas porque el mundo está entrando a la iglesia. Preocupémonos más porque la iglesia entre al mundo. Amén. Y Jesús nos prometió, Él dijo Wow. que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. ¿Quieres que el mundo no entre a la iglesia? La estrategia es, ve y entra al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Así que hemos llegado, mis apreciados compañeros. Gracias por este espacio. Apreciados directores de Escuela Sabática, apreciados maestros, apreciados estudiantes. Esperamos que este espacio, Estudiando para Compartir, haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.